desarrollo. Bien, el tema del día de hoy que tenemos es la personalidad con sus definiciones, teorías, evaluación y trastornos del neurodesarrollo. ¿Sí? Entonces, para poder darle inicio a esta clase del día de hoy, como índice tenemos lo que es definición, factores de la personalidad, componentes, teorías, evaluación y trastornos del neurodesarrollo. Como punto uno tenemos lo que es la personalidad. ¿En qué consiste o en qué se basa lo que es la personalidad? Nos dice que es un constructo o un conjunto psicológico, el cual se refiere a características de la persona, características psíquicas, las cuales determinan su manera de actuar, o sea, su comportamiento ante circunstancias muy particulares en las cuales nos podamos encontrar. El concepto de personalidad literalmente engloba o enlaza el patrón de conductas, comportamientos, actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. En sí, lo que es la personalidad son los patrones, patrones de conducta que nosotros desempeñamos, que nosotros nos desenvolvemos, que nosotros nos hace diferente a otra persona. Quiere decir, la personalidad es única, pero también en ocasiones es hereditaria. ¿Con quiénes? Con nuestros padres, que más adelante vamos a ir tocando esos puntos, esos factores que influyen mucho en lo que es la personalidad. Entonces, la personalidad también habla de actitudes, actitudes frente a situaciones. Habla también de pensamiento, porque cada persona tiene una manera distinta de poder pensar, de poder analizar y también de sentimientos, de sentir. Todos percibimos, todos sentimos, todos actuamos de una manera totalmente distinta. Entonces, la personalidad es unitaria, engloba sí ciertas conductas que de repente otras personas pueden tener, no tal cual, pero sí similares. Entonces, en ocasiones pueden decir, yo me comporto igual que tal persona o yo soy igual que tal persona. No, podríamos tener una característica o tal vez otra característica similar, pero no igual o de igual magnitud. Entonces, la personalidad se refiere en sí a características unitarias de cada persona que nos hacen diferentes, que nos hacen actuar y responder de una manera distinta hacia otra persona. Sí, por acá también les coloqué otras definiciones. La definición en la personalidad, en realidad hay muchas teorías, hay muchos científicos que nos hablan de la personalidad. Entonces, las definiciones también pueden variar de una manera sencilla. Se trata de la forma de pensar, de sentir, de comportarse que tiene cada persona y es relativamente estable en el tiempo. Es decir, nos permite predecir las acciones de una persona antes ciertas situaciones, como les comentaba. Todos somos distintos, todos somos diferentes, todos actuamos de una manera totalmente distinta y eso hace que la persona sea totalmente diferente al momento de hablar, al momento de pensar, al momento de demostrar, al momento de comportarse. ¿No? Nosotros en ocasiones podemos ir a una reunión social y podemos observar, podemos visualizar, podemos ver cómo esa persona se está comportando, cómo se sienta, cómo se expresa, cómo socializa, ¿no? Puede tener una personalidad en una reunión social con amigos, pero esa persona también puede cambiar su conducta dentro de casa. De repente, exteriormente es una persona muy sociable, pero en casa puede ser una persona muy asocial, muy inhibida, muy cohibida. Entonces, las definiciones de las personalidades pueden variar también por el factor ambiental, factor donde ellos se encuentren, donde ellos se sientan más cómodos van a ser ellos mismos. Pero hay que tener en cuenta que nuestra personalidad es favorable, que nosotros nos podamos sentir cómodos en todo ambiente, que seamos siempre nosotros. Entonces, nuestra definición, lo que nos define en sí como conducta, como persona, como pensamiento, como sentir y como actitud, debe ser
igual en todo lugar. Acá también les he colocado que una de las teorías, sobre todo la conductual, considera en sí que la personalidad es igual a la conducta. Es decir, no solo hablamos de comportamiento observable, sino también de nivel cognitivo, de lo que sabemos, de lo que podemos proyectar, de la inteligencia que podamos tener. Otra teoría es también la sistémica, que dice que esta personalidad se establece mediante nuestras relaciones con nuestra familia. Y lógico que sí, tiene mucha relación en cómo los papás, la familia que nosotros tengamos se relacionan. Entonces eso también va a influir, eso es un factor biológico que los vamos a ir viendo más adelante en lo que son factores de la personalidad. Existen muchos factores en nuestra personalidad que influyen en nuestro desenvolvimiento, en nuestra actitud, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. Entonces, en sí la personalidad engloba varias situaciones. Engloba a nivel cognitivo, engloba a nivel ambiental, engloba a nivel emocional, biológico también. La personalidad también se constituye a partir de los 18 años y esta está influenciada por una maduración biológica, ¿ya? Esto también está englobado por una maduración biológica y de la experiencia social en mayor parte. ¿Ok? Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque haya algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse sentir más sólidos o todo lo contrario. Aquí en realidad uno va adaptando caracteres, uno va adaptando conductas, uno va adaptando comportamientos en la personalidad a lo largo de los primeros 18 años de edad. Como dicen, nuestra etapa de maduración cognitiva, de maduración emocional, se va adaptando, va teniendo poco a poco un desenvolvimiento y va madurando en sí para nosotros poder tener una conducta correcta o una conducta adecuada frente a las situaciones en las cuales nosotros nos podamos encontrar. Bien, entonces aquí hablamos ya de los factores como índice 2. Entonces aquí tenemos el primer factor, que es el factor más importante. Tenemos los hereditarios, ya, biológicos. Y cuando hablamos de factor hereditarios, del factor biológico, hablamos también de lo que es dicho temperamento. ¿Ok? Esto se refiere básicamente a la estructura biológica del individuo, que a través de la herencia, cuando hablamos de herencia, hablamos de patrones conductuales que se van a venir repitiendo constantemente. A ver, un momentito. Constantemente. Constantemente. Influye la parte hormonal, el sistema nervioso y la constitución biotípica, que determina una personalidad en realidad específica. Cuando hablamos de específicas, hablamos de patrones conductuales repetitivos, de personalidad repetitiva. Puede decir el papá fue un niño muy asocial, que no le gustaba tener contacto con sus amigos, siempre era una persona muy reservada. Entonces este niño también puede nacer con ese temperamento biológico, lo puede heredar, de ser un niño súper pasivo, súper calmado, que no le gusta tener mucho contacto social, que juegue de repente con un grupo muy cerrado de amigos, ¿no? Entonces, eso es lo que biológicamente se hereda, ¿ya? Entonces, heredamos también de nuestros padres una serie de posibilidades psicológicas. Y efectivamente sí, es sobre esta base el que el ambiente va a influir. Mi niño puede ser una persona muy cohibida, mi niño puede ser una persona muy inhibida, pero ¿qué puede pasar si de repente mi niño va a una institución educativa donde las MIS puedan tener una metodología de aprendizaje de poder movilizarlos de un lado a otro, de poder hacer que ellos tengan contacto de aquí a allá, de que ellos puedan variar de grupos, de que ellos puedan cantar, bailar, desenvolverse? Entonces mi niño poco a poco va a entrar a ese ritmo de vida, poco a poco va a entrar a ese mundo. Entonces esto va a dejar
de lado el tema de su inhibición, de su cohibición, pero puede que su temperamento en la institución pueda ser un niño muy extrovertido, pero de pronto llega a casa y como el ambiente es un ambiente un poco más liviano, un poco más calmado, un poco más tranquilo, entonces el niño puede adaptar, puede moldear su conducta. Entonces, el tema de la personalidad en muchas ocasiones es moldeable y es dependiendo en qué ambiente también nos podamos encontrar, ¿sí? Entonces, aquí pasamos también a la importancia de lo que es este factor hereditario. Se destaca en casos extremos, como en la predisposición de ciertas alteraciones de la personalidad. Esto quiere decir que hay familias, padres de familia, que tienen en realidad patrones como trastornos de la personalidad, que han sido o que son padres depresivos que de repente ya son papás con algún tratamiento o que en algún momento han tenido su tratamiento, ¿no? Depresivo, padres esquizofrénicos, padres con autismo. Hoy en día hay un montón de personas adultas TEAs no diagnosticadas. ¿Por qué? Porque anteriormente no se le daba la relevancia, no se le daba la relevancia necesaria a la salud mental. Entonces, no había tantos estudios ante estas personas que avalaban lo que es un trastorno del neurodesarrollo como el TEA, ¿no? Entonces, hay muchos padres que hoy en día son autismo 1, pueden ser autismo 2, pero que a la larga, pues, ¿no? Se han venido desenvolviendo, eh, han venido adquiriendo conductas, adquiriendo pensamientos, adquiriendo emociones también, ¿no? Adquiriendo factores ambientales que han podido realizar en ellos el desenvolvimiento. De repente no al 100, pero que sí han podido adquirir características que a ellos les ha servido para poder desenvolverse ante la sociedad. Entonces, algunos rasgos específicos de la personalidad parecen que son heredadas, al menos en parte de extroversión, introversión, la timidez, el conformismo, los neuróticos y la franqueza cuando hablamos de lealtad, cuando hablamos de sinceridad. Esas sí son características unitarias, en realidad, de cada persona, que uno las adapta como temperamento, ¿ok? Déjame un momento. A ver aquí. Entonces, asimismo, el temperamento, el estilo básico para percibir y reaccionar ante las situaciones parece ser innata. Cuando hablamos de pensamientos o de situaciones innatas, hablamos de la situación que pasa en el momento, como se dice, menos indicado. Y uno tiende a tener una reacción, puede ser una reacción o un impacto totalmente adecuado, como también puede reaccionar de una manera muy fuerte, muy brusca, muy violenta. Entonces, la personalidad en realidad depende el ambiente en el que nos podamos encontrar, se adapta a ello. Podemos tener reacciones, en muchas ocasiones, como toda persona, reacciones adecuadas, reacciones muy pasivas, reacciones muy asertivas o reacciones incluso violentas o agresivas verbalmente. O en ocasiones también existen personas muy violentas cuando hablamos del contacto físico, ¿no? Entonces, ese factor hereditario va a influir mucho y se da mucho de la mano con el factor biológico y ambiental. ¿Por qué? Porque quiere decir que un niño que nace en un ambiente o se desarrolla y se desenvuelve en un ambiente donde existe la violencia entre papá y mamá, donde visualiza desde pequeños esos gritos, ese maltrato psicológico, ese maltrato físico que mamá o papá se pueden dar de manera innata, de manera muy común o a diario o interdiario o puede ser semanal, ¿no? O que las peleas claramente puedan ser constantes, ese niño va a normalizar, va a estandarizar la reacción, ¿no? Va a tener en cuenta o va a decir, no, reaccionar de tal forma es normal. Entonces va a adaptar ese temperamento, esa conducta y la va a normalizar
Y después más adelante vamos a tener problemas en que cuando él o ella pueda tener de repente una relación, él va a pensar que es algo normal. O ese niño cuando vaya al colegio, cuando alguien le diga algo que no le agrada, entonces va a reaccionar de manera violenta. Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando tenemos niños en casa, porque ellos son la copia de lo que nosotros como adultos somos, ¿sí? Entonces aquí pasamos al factor 2, que es el factor ambiental. Bien, chicos, el factor ambiental, perdón, el factor ambiental, físico y social y cultural, en realidad son un complot. Tienen mucha influencia sobre la persona. El ambiente social quiere decir el ambiente donde nos encontremos. De por sí transmite mucho. Puede decir, como les hablaba, creencias, actitudes, valoraciones propias de la colectividad en que vivimos. Quiere decir, todo ser humano recolecta conductas, recolecta momentos, recolecta situaciones, recolecta patrones y esto es realmente, como les comentaba, transmitido, sea a un periodo corto, mediano o a largo plazo. ¿Ya, chicos? Entonces, este es el desarrollo, este es el factor ambiental. Tiene o influye mucho la parte física, social y cultural, donde tiene gran influencia sobre el sujeto. ¿Sí? Aquí también hablamos de lo que el factor social es importante en la formación de nuestra personalidad. Lo constituye nuestro grupo familiar. Si un niño se siente protegido y amado por su familia, desarrollará positivamente desde el punto de vista psicológico. Pero si es un niño sobreprotegido, tenderá a ser egoísta, a ser engreído, a ser muy consentido en la parte de que, yo considero que mi papá es muy permisivo, muy aceptativo, entonces yo hago la rabieta o el niño hace la rabieta, el niño se comporta mal y sabe que con esa parte va a condicionar a su padre o a su madre o a la persona el cual lo cuida. Entonces hay que cuidar mucho lo que son normas y límites, porque eso va a influir en que aquel niño o niña adopte ese patrón de conducta. ¿Ya? Adopte ese patrón y lo haga o genere en él una personalidad totalmente distinta. Entonces, si es este niño sobreprotegido excesivamente, puede que también sea un niño muy disciplinado, pero reprimido emocionalmente. Quiere decir que siempre va a necesitar esa autoaceptación, quiere decir que siempre va a necesitar esa compañía, nunca va a poder desenvolverse solo porque siempre va a querer tener como que ese bastón al lado para él poder continuar con su rutina. Puede tornarse estas conductitas de reprimido, la adolescencia pueden tornarse de manera rebelde, agresivos o destructores, y no incluso necesariamente llegando a la adolescencia, sino que puede ser en la etapa infantil a partir de los 8 años, 7 años en adelante. Aquí también coloco que además en la familia, la escuela y los medios masivos de comunicación, sea hoy en día la parte tecnológica, la parte de Internet y de la cultura de nuestro grupo social, también contribuyen a estructurar nuestra personalidad. En sí, el factor ambiental tiende mucho que ver ahora en la sociedad en esos patrones de conducta. Y hoy en día existen muchos problemas de conducta porque en casa, desde que el niño ya tiene pocos meses de vida, se le emplean pantallas digitales. Entonces el niño crece y se adapta de que o papás relacionan con que el escuchar o visualizar el dibujo preferido, el niño se va a calmar. Entonces, para poder tenerlo en silencio y poder hacer que él realice o haga o nos permita realizar nuestras cosas en calma, es como que, ¡pum!, lo mantenemos conectado a una pantalla digital. Es como que, niño, visualiza esto, ya, relaciona que es una calma. Entonces, el padre realmente se logra acostumbrar a ello
a tenerlo conectado a una pantalla y eso a la larga, cuando ya se le quita la pantalla, el niño que hace tiende a reaccionar de una manera rebelde, agresiva, imponente, desafiante. Entonces decimos, ¿por qué mi niño se comporta así? Pero no nos hemos dado cuenta o los papitos no se dan cuenta que realmente es el patrón conductual. Es el tipo de factor ambiental que le estamos permitiendo o que ya ese niño ha agregado a su desarrollo psicomotor o psicocognitivo, en realidad. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con el patrón de conducta o con lo que adaptamos a nuestro niño a poder desenvolverse, porque eso va a influir a que el niño siempre esté condicionado a algo para poder responder de una forma asertiva como nosotros quisiéramos. ¿Está bien? Entonces aquí también tenemos el tercer factor, que son los factores personales. Aquí también nos dice que son aquellas disposiciones personales que van a influenciar en formas considerables en la constitución de la personalidad. El sujeto es un ser activo que reacciona frente a las influencias ambientales, transformando el entorno y así mismo, una persona puede adecuarse a sí misma para poder alcanzar su comprensión de sí y de este modo influir en su carácter. Quiere decir que hay personas que permiten adaptar o reseccionar conductas, caracteres, formas de ser, pero hay personas que también son muy limítrofe, que ponen un límite, ¿ya? Que no permiten que se dejen influenciar por alguien más. Entonces, esta es la partecita que es muy importante. Todos somos totalmente distintos, todos somos totalmente diferentes, pero nosotros también somos lo que aceptamos temperamentos, conductas, reacciones, percepciones de las demás personas y también somos los que permitimos que ello tenga un impacto entre nosotros. Entonces, la disposición personal, el factor personal constituye de una forma considerable a nuestra personalidad, pero somos nosotros como sujetos quienes reaccionamos frente a dichas influencias que puedan tener entre sí. ¿Ok? Después tenemos lo que es el componente de la personalidad. ¿Ya? Cuando hablamos del componente de la personalidad, hablamos de uno, temperamento, y como punto dos, muy importante, hablamos de lo que es el carácter. ¿Ok? Cuando hablamos de temperamento, nos dice que es una tendencia constituida del individuo, que ésta tiene como origen la herencia biológica y que es innata. El temperamento viene a ser la materia prima que sirve de pilar para la conformación del carácter y personalidad. ¿Ok? Entonces, según especialistas, nos dicen que es innato, pero pueden tener muchos rasgos hereditarios, y eso es muy cierto, y inmodificables. Lo que significa que ya no puede moldearse, que quiere decir que ese patrón conductual siempre va a estar y que depende del sujeto originariamente, que la impulsividad y la motividad del individuo pueda movilizarse, pueda mejorar o puede cambiar. El temperamento es la base biológica en sí del carácter y se define como la manera natural con la que nosotros como seres humanos interactuamos, nos desenvolvemos y podemos socializar con nuestro entorno, con las personas que nos rodean. Esto implica mucho la habilidad que tengamos como todo ser humano a adaptarnos a situaciones, a momentos, incluso a nuestros estados de ánimos y la intensidad con la que vivimos nuestro día a día. El nivel de actividad, el nivel de roce social, el nivel de vulnerabilidad en el cual nos encontramos en nuestro día a día, nos da esa accesibilidad para poder regular nuestras conductas, nuestros comportamientos, en el cual nos podamos ir desenvolviendo, en el cual podamos tener una regularidad para poder hacer algún trabajo. Acá a la derecha tengo un cuadrito que les coloqué, que el temperamento es heredado, es una predisposición emocional, tiende a tener una manera básica de reaccionar, con claro sustrato biológico y se nace con él. El temperamento es parte de nosotros, de nuestro nacimiento. Quiere decir, ¿no? Que cuando a veces los recién nacidos, otra persona lo observa y dice, ay, no, ese niño
o reacciona o hace pequeñas muequitas o cuando ya va teniendo más edad, no, no, es igual a mamá, es igual a papá, ¿no? Entonces ese temperamento, cuando los niños son muy lloroncitos, muy rabiositos, ¿no? O tienden de que están muy pegados o generan mucho ese apego de mamá e hija, quiere decir de que sí, ese temperamento lo puede tener de mamá o papá o no, o los abuelos dicen, ay no, hijita, tú eras así. Entonces, dicho temperamento sí, es hereditario, se nace con un niño, es innato y no es modificable. Quiere decir que no es modificable. Siempre vamos a tener ese patrón conductual que nos va a acompañar por el largo de nuestro periodo de vida, ¿sí? Entonces también aquí hablamos de el carácter. El carácter comprende un conjunto de rasgos que una persona adquiere a través del aprendizaje. Aquí sí influye mucho lo que es la parte ambiental. ¿Por qué? Porque nosotros somos un ente de adquisición de conocimientos a nivel de inteligencia, a nivel conductual, a nivel cognitivo y cognitivo también. Esto dice que el carácter se origina entre la interacción del individuo y su entorno, claramente el tema global, el tema ambiental, que generalmente se conforma la base del carácter en la niñez y la adolescencia, a través de las relaciones, a través de la educación, la interacción social y de las experiencias que podamos tener. Quiere decir que es la tendencia hacia un tipo de comportamiento que manifiesta la persona, no manifestación externa de personalidad. Y aquí al lado les coloco en el cuadrito que dice, el carácter es el fruto de la experiencia. ¿Por qué? Porque es a base de aprendizajes, interpretaciones de las respuestas de los estímulos, como se les decía, ambientales, y el carácter en muchas ocasiones se forja. ¿Ok? ¿Y por qué se forja? Porque en muchas ocasiones la situación, el ambiente nos obliga a tener ese patrón conductual, a ser de repente un poquito más imponentes, en muchas ocasiones pueden tener conductas como que un poquito más reservados, o pueden ser personas pero muy sociables, ¿no? Porque el ambiente se los implica, el ambiente los obliga a tener que desenvolverse, ¿no? O de repente influye el vínculo social que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un grupo que de repente no les gusta salir a fiestas, no les gusta ir a de repente a compartir, conectar, comer. Entonces, yo también me acostumbro a ello, ¿no? A tener ese ritmo de vida de repente, de clases a casa, de casa a clases, ¿no? Pero si yo me rodeo de unas personas de que sí, tengan un carácter de que cuando se tiene que estudiar, pero cuando también tenemos un tiempo de relajo, también me voy a dedicar ese tiempo de relajo, ¿no? Entonces, tenemos que entender, tenemos que comprender que nuestro carácter en la personalidad se adapta, se adquiere, ¿ya? Pero también influyen mucho los estímulos ambientales. El estímulo, aquí también me olvidé de colocar, el estímulo social. Es muy importante, es muy correcto o muy adecuado de que nosotros podamos adaptar caracteres de la sociedad que claramente se vienen desenvolviendo desde la niñez, se van adaptando en la adolescencia y conforme el roce social, la educación, ¿no? Y las experiencias, el aprendizaje que obtenemos poco a poco nos van a hacer tener un carácter un poquito más conformado, que influye también en el temperamento. Aquí, si hablamos de la teoría aquí, la teoría de Carl Jung es una de las teorías más importantes porque es la más relevante, es la que más puede destacar. Entonces, Jung nos dice que el criterio más importante para diferenciar a las personas es la orientación de su afectividad. Esta afectividad Jung la denomina como el líbido cuando hablamos del sistema límbico, cuando hablamos de las emociones en realidad. Para Freud, el líbido es la energía sexual. Y para Jung, el líbido es la energía afectiva. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la teoría de Carl de Jung, hablamos del nivel introvertido de introversión y extroversión. En realidad, introvertidos son las personas que básicamente se aíslan, son tímidos, cohibidos, dirigen su atención y su libido al interior, ¿no? Como que ellos sienten que
pueden desenvolverse, pueden destacar, así sea solos, ¿no? Y que sus pensamientos, básicamente los correctos o los adecuados, son únicamente de ellos y que sus estados internos básicamente son de ellos. Entonces, quiere decir que ellos son personas muy cerradas, se cierran mucho a los conectores sociales, se cierran mucho a poder reflexionar, a poder actuar, a poder tener conexión con estas personas. Al nivel extrovertido, hablamos de personas eh, con un nivel más abiertos, más sociables, más asertivos, dirigen su energía en sí y atención hacia afuera, o sea, la dan a denotar. Es como que ellos son un poquito más comunicativos, más expresivos, ¿no? Hacia la gente. Para Jung tenemos la capacidad de mostrar ambas actitudes, claro que sí, pero solo uno llega a dominar la personalidad. La actitud dominante tiende luego a dirigir a la conducta y a la conciencia del individuo. Entonces, la introversión y la extroversión, como antes, hace 2 diapositivas creo que les comentaba, que también influye el tema ambiental. Podemos ser personas extrovertidas y también introvertidas, pero siempre va a destacar una más que otra. Una más que otra siempre va a destacar. Entonces, la introversión y la introversión son como que dos politos opuestos. Puede que en una familia haya un hermano y una hermana, como que la hermana puede ser la persona más introvertida, pero el hermano puede ser el chico más sociable, que tiene amigos, que trae a sus amigos a la casa, que comparte con los amigos. Pero la señorita es como que una persona más cohibida, como que tiene más temor a socializar, ¿no? Como que está más aislada, como que es más conectora al tema de estudios a casa, estudios. Entonces, eso puede ir, si es como carácter, puede ser moldeable, pero si es como temperamento desde muy pequeña, ustedes tienen que saber que es innato, que es incambiable, que no va a tener un cambio positivo, ¿sí? Aquí, si hablamos de la teoría de Edward Springer, según la teoría de este psicólogo alemán, representante de la psicología comprensiva, que él estuvo desde el 82 hasta 1963, clasifica que la personalidad va de acuerdo a los valores. Y esta puede dividir los valores culturales en 6 categorías, ¿ya? Que las cuales se las voy a mencionar más adelante, a los que corresponden 6 tipos básicos ideales del hombre. Estos 6 tipos de personalidad descritos en su obra Formas de Vida son los siguientes. Él tiene, sí, una obra muy, muy importante, ¿ya? Que la pueden leer también, que les va a ayudar mucho a reconocer y a identificar cuál es la que se familiariza más con ustedes. Entonces aquí hablamos del tipo teórico, estético, económico, social, político y religioso. Cuando hablamos del tipo teórico o de la personalidad teórica, hablamos del tema comunicativo. Cuando hablamos de la personalidad estética, hablamos que siempre vamos a estar al pendiente de querer vernos súper bien. Cuando hablamos de la personalidad económica, siempre vamos a querer tener a la mano dicho de repente sustento económico del tipo social, personas que les guste tener ese contacto muy desplazado, muy comunicativo, muy activo en la sociedad. Tipo político, hay personas que en realidad adaptan mucho esta característica en su personalidad porque están muy metidas en el tema político, el tema de cómo maneja el Estado peruano, ¿no? El desenvolvimiento, el ranking, ¿no? Económico, la cultura, la medicina y etc, etc, ¿no? Entonces, ese es el tipo político de personalidad. Pero el tipo religioso es una persona que de repente está más conectada internamente con Dios, que siempre está conectado mediante oración, ¿no? Que siempre solicita su forma de ser o siempre habla, ¿no? De Dios. Entonces, existen teorías de Springer que nos comentan, nos refiere que hay muchas personas con estereotipos teóricos, estéticos, económicos, sociales, políticos y religiosos, y que algunos también influyen o adaptan más tipos. Entonces, esas simplemente son
teorías sí científicas que están compuestas, que sí se han hecho estudios en base a ella, pero que hoy en día pues no son unitarios, sino que hay personas que pueden adaptar muchos estilos teóricos para en sí, para cada uno de nosotros. Aquí, cuando hablamos ya de, perdón, cuando hablamos ya aquí de las anomalías, aquí hablamos ya de los trastornos de la personalidad como punto uno en el DCM-5. Hablamos de la neurosis, que esto lo han eliminado, ¿ok? Antes estaba definida como neurosis y ahora tenemos los trastornos que solían llamarse neurosis, se clasifican en sí como trastornos de la ansiedad, trastornos somatomorfes, ¿ya? Después tenemos los trastornos disociativos, de los estados de ánimo y los trastornos de la personalidad que los vamos a ver aquí. Entonces, cuando hablamos de trastornos por ansiedad o de ansiedad, es aquel estado de ánimo, de apresión, temerosa, de incertidumbre o de miedo producido por una amenaza anticipada ya, la cual va acompañada de síntomas o reacciones fisiológicas. La persona que tiene un trastorno en sí ansioso tiene un conjunto de reacciones físicas, psíquicas y fisiológicas durante el día. Quiere decir que la ansiedad siempre nos acompaña, pero la ansiedad no se desarrolla de la nada, se desarrolla porque hemos venido arrastrando problemas y estos problemas generan un estrés y este estrés nunca ha sido manejado, entonces este estrés va avanzando y con el tiempo vamos adaptando más problemáticas que las vamos echando a la cartera o a la mochila y nunca nos dimos cuenta de que de repente no le dimos ese tiempo necesario o nunca le dimos la importancia necesaria y nos pusimos a analizar dicha situación y nunca dijimos, no, esto me ha afectado mucho o en mi infancia esto marcó mucho mi vida y por eso soy tal persona y por eso reacciono así. Entonces, cuando ya pasa un periodo largo de tiempo y nosotros empezamos tenemos miedo o pasa algo y ya estamos muy temerosos y nuestro corazón empieza con la palpitación, con esa taquicardia, o empezamos a sentirnos fuera de contextos, o tenemos problemas para conciliar el sueño, o nos duele mucho la cabeza, tenemos mucha tensión muscular, ¿no? O sentimos que nos falta el aire, tenemos miedo de morir, ¿no? Entonces son una de muchas, en realidad, características cuando hablamos de un trastorno ansioso. El trastorno ansioso, dicho, es un trastorno de la personalidad. Es muy extenso, es muy convincente en la parte de adquisición, de aprender sobre ello. ¿Ya? Entonces, tenemos que conocer un poquito más del trastorno de ansiedad para poder ir a un especialista y poder saber si padecemos o no de ansiedad. Muchas personas dicen, ay, escucho por ahí siempre, ay, no, yo soy muy ansiosa, pero la controlo, ¿no? O de repente vemos una persona que está así, o está así con este tic, o está así, o está tocándose, o está moviendo el pie intermitentemente. Podemos decir, ay, no, esa persona sí tiene algo, ¿no? Entonces yo, desde mi ojo, desde mi punto de vista conductual, pues sí, sí puede tener alguna tendencia ansiosa, pero tengo que ver esos antecedentes para poder realmente identificar si generalmente tiene un trastorno ansioso como tal, ¿ok? Pero si esta persona me comenta, me refiere, pasó esto, pasó el otro, y conforme a ello ya no simplemente tiene una ansiedad, sino que la adapta con una tendencia ya depresiva, ya el llanto empieza a dar a denotarse, ¿no? Se empieza a dar a denotar tal vez diario, o primero interdiario, después semanal, o ya no controla las emociones y se frustra, y su única reacción es atacarse de miedo, enclaustrarse, estar solo y ponerse a llorar. Entonces, o a desesperarse. Hay personas con ansiedad que empiezan a arrancarse los cabellitos o empiezan a morderse las uñas o empiezan a sacarse
los pequeños pellejitos que nos puedan salir, las pequeñas carnosidades que tengamos en las uñas, ¿no? O empiezan a comer en exceso, o empiezan a adaptar conductas como que consumir tabaco, ¿no? Olivar alcohol. Entonces, la ansiedad se puede manifestar en muchas ocasiones, ¿no? En muchas situaciones se puede dar de diferentes formas en realidad. Entonces, tenemos que tener un estado de alerta muy fuerte. No cualquiera puede mencionar o decir, ah, no, él es muy ansioso, pero si lo dejamos pasar esa ansiedad, que por ahora puede ser como que una tendencia ansiosa, más adelante puede generarse en sí un trastorno ansioso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta, muy en consideración eh, manifestaciones en la ansiedad. Tenemos neurosis de ansiedad y neurosis fóbica. La ansiedad también se da por las fobias, por los miedos. Miedo a algo que podamos tener muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen fobia a la oscuridad, no pueden estar en un ambiente oscuro, no pueden dormir con las luces apagadas. Entonces, eso genera ansiedad, el miedo, el temor y ahí empiezan las parálisis del sueño. Entonces, el trastorno ansioso es muy extenso si hablamos en sí, como definición, hablamos en sí de conductas o patrones que ellas puedan tener. Bien, en el trastorno somatoformes son aquellos estados de ánimo en los cuales se caracterizan por la presencia de síntomas físicos a los que no se les puede encontrar base orgánica. Se sabe, perdón, chicos, se sabe que surgen factores biológicos. Uno de ellos es las manifestaciones, la hipocondría o los estilos de conversión. Hay pacientes muy hipocondríacos. ¿Y a qué le llamamos los pacientes hipocondríacos? No, quiere decir que ven un Spock de alguna enfermedad y dicen, "Ah, yo tengo esos síntomas. No, a mí me dolía la cabeza, me dolía el hombro y yo tengo tal." Se autodiagnostican con tal enfermedad, con tal trastorno. Entonces, con ellos siempre hay que manejar uno, el grado ansioso, porque el grado ansioso los hace entrar en una psicosis, se psicosean tanto al punto de llegar y decir, no, yo tengo que tomar esas pastillas, y investigan tanto de la enfermedad que van adaptando patrones conductuales de dicha enfermedad o de dicho trastorno. Entonces aquí viene mucho a tallar el factor ambiental. ¿Por qué? Porque influye mucho la sociedad, el ambiente en el cual nos podamos encontrar. Y bien, entonces el trastorno somatoformes habla mucho de la hipocondría, de los pacientes hipocondriacos. Y hoy en día se da mucho, ¿no? Entonces ese paciente hipocondriaco podemos decirle, ya, ok, tienes mucho dolor y le podemos dar de repente, ¿no? Otra cosa que se parezca a una pastilla y le damos y dice, wow, yo estoy calmada. Entonces todo era parte de la ansiedad, era ese estado de la saciedad, de tener que asociar el consumo de algo, llamémoslo así, de una pequeña pastillita que no tiene nada que ver con lo que él mentalmente sienta, para calmar ese nivel ansioso. Entonces, pacientes hipocondríacos hay por un montón. ¿Por qué? Porque arrastran un cuadrito ansioso. ¿Sí, chicos? Entonces, aquí pasamos a los trastornos disociativos. Estos provocan generalmente las perturbaciones o peculiaridades en la memoria. También se llama la neurosis histérica de tipo disociativo. Quiere decir que se degeneran mentalmente en el tema de memoria, en el tema de recordar, ¿no? En las manifestaciones son la amnesia psicógena, el estado de fuga y la personalidad múltiple. Cuando hablamos de trastornos disociativos también habla de lo que es personalidad múltiple. ¿Por qué? Porque podemos tener diferentes características, diferentes reacciones frente al grupo social en el cual nos podamos encontrar. También hablamos de la perturbación en la memoria, como que perdemos o perdemos la conciencia del cual en qué ambiente nos encontramos o en dónde nos encontramos o qué realizamos también. Ok, entonces el estado de fuga es como que estamos ahorita aquí concentrados en la clase y de pronto, pum, nuestra mente
se perdió, se desconectó de nuestra realidad. Entonces, eso hace que tengamos una influencia en dicho trastorno disociativo. Disociamos cosas, disociamos lo que estamos hablando, disociamos personas, disociamos caracteres o características también. ¿Ok? Luego hablamos también del estado de ánimo, del trastorno del estado de ánimo. A esto se le llama trastornos afectivos. Se caracteriza por las dificultades del estado de ánimo, ya sea una tristeza excesiva o lo opuesto, excitación frenética y jubilosa. Las manifestaciones son el trastorno depresivo, el trastorno bipolar y el trastorno maníaco depresivo. Entonces, aquí del trastorno estado de ánimo cambiamos del estado muy evolutivo, muy cambiante y muy rápido, muy continuo. Aquí lo que mayormente puede hacer relevancia es la tristeza. No podemos estar muy, muy tristes o la mayor parte de los días nos las pasamos en ese cuadrito, ¿no? Muy tristes o teniendo una excitación muy frenética. A esto se le denomina que quieren tener mucho contacto sexual, pueden tener como que mucha hay mucha distinción en la parte de saciarse, de tener como que ese nivel de, llamémoslo así, ese nivel de obtener en sí lo que queramos a nivel frenético, a nivel de que podamos tener una conducta de calma. ¿A través de qué? De la excitación, de obtener esa relajación, de tener ese nivel de obtención de paz, de tranquilidad cuando tenemos contacto, sea social, sea físico, sea sexual. ¿Sí? Entonces ese trastorno del estado de ánimo se conforma por conductas excesivas, sobre todo conductas excesivas, conductas repetitivas, ¿sí? Y aquí, cuando hablamos de trastornos de, básicamente, de lo que es la personalidad, hablamos de patrones inadaptativos de conducta que aparecen a temprana edad, que se van arraigando con el tiempo, como dice, que se van adquiriendo, ¿sí? Hay que indicar que un estilo de personalidad se vuelve un trastorno ante características como la inflexibilidad o la incapacidad de la persona de adaptarse a circunstancias que se le van presentando. Aquí hablamos del trastorno paranoide, del trastorno antisocial y del trastorno obsesivo compulsivo. Cuando son personas con un trastorno paranoide, son personas muy paranoicas, es como que ya empiezan a ver que algo se está moviendo y dicen, no, pasó alguien por acá. O de repente, ya, el temblor. Entonces reaccionan de una manera así impulsiva y agresiva. Entonces son los paranoicos, como que están en un estado siempre de alerta. ¿Ya? Mayormente ellos se manifiestan por estar en un estado de alerta y relacionar cosas, ¿no? Como que son muy extremistas. Y cuando hablamos de un trastorno de personalidad antisocial, hablamos de personas que tienen conducta social, que son muy cerrados, que siempre tratan de estar solos o siempre se generan o piensan ellos que pueden en absoluto, chicos, a todo pueden manejar, ¿no? Entonces, eso es también un error de estas personitas. ¿Por qué? Porque consideran sentirse en la totalidad de poder manejar todo. Entonces la conducta o el patrón de trastorno antisocial genera mucha problemática cuando ya estas personas se encuentran en una empresa, en un estado laboral. Entonces esto les imposibilita el tener el contacto con sus compañeros de trabajo y también se cierran a la ayuda colectiva, a la ayuda activa que también puedan tener, ¿no? Y cuando hablamos del trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, aquí hablamos del obsesionarnos con algo, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no puedo ver ningún rastro de tierrita porque ya están limpiando toda la casa pensando que todo está sucio o que ya se ve sucio. O pueden ser obsesivos compulsivos con la limpieza, obsesivos compulsivos con de repente comprar cosas, ¿no? Como que, ay, quiero esta cartera y la quiero de marrón, pero la quiero en un tamaño mediano, grande y chiquito. O la quiero de todos los colores. O me compro una zapatilla y la quiero de tal color. Y tener un orden. Siempre el compulsivo se da en un orden, un orden.
¿no? Entonces, se obsesionan tanto con algo que tratan de repetir ese patrón conductual todos los días, ¿sí? Por aquí también tenemos los niveles que evalúan, ¿no? La personalidad, la evaluación en la personalidad en sí se da en cuatro estándares, ¿ya? En cuatro estándares se da eh, colérico, melancólico, por acá también tenemos el sanguíneo y el flemático, ¿ya? Entonces, acá, cuando hablamos a nivel colérico, está basado en un tipo de sistema nervioso, rápido y desequilibrado, nos habla, que posee una baja sensibilidad y un nivel alto de actividad y concentración de la atención, aunque tiene alta reactividad a los estímulos del medio. ¿Cuáles son estas características de una persona con una personalidad colérica? Esto habla mucho del científico Eysenck. Hay una prueba de personalidad que efectivamente mide los niveles de introversión, extroversión, el nivel flemático, melancólico, colérico y sanguíneo. Entonces, Eysenck mide esos cuatro niveles de la personalidad, que son los que mayormente evaluamos para luego pasar así a una etapa de evaluación con el test que es el Milon, que evalúa todo tipo de trastorno de personalidad. Es una evaluación también bastante extensa que se da en 2 sesiones o incluso en 3 sesiones, dependiendo cómo la persona también pueda recepcionar y percibir cada pregunta que se le realiza. Entonces, para no poder desviarnos del tema, en el nivel colérico, en lo que evaluamos, las características de ellos son que es muy caluroso, rápido, activo, proactivo, voluntarioso, autosuficiente. Se considera una persona autosuficiente y muy independientes. Tienden a ser decididos y de firmes opiniones, tanto para sí mismos. Es extrovertido, no hasta el punto sanguíneo, ya, de ahí vamos a ver el tema del sanguíneo. Generalmente prefiere la actividad, prefiere estar en constante movimiento de un lado a otro. Como dice ahí, activo, rápido, voluntarioso, quiere estar bien predominante. No necesita ser estimulado por su ambiente, sino que más bien lo estimula a él con sus inalcanzables ideas, planes y metas. Tiende a fijarse a metas muy altas porque considera que es capaz, pero no siempre las cumple. No por falta de capacidad, sino porque le falta tiempo o porque pierde el interés conforme va pasando el tiempo. Dominante y hasta manipulador para alcanzar su objetivo. Y aquí habla mucho de lo que es obsesión. Tiende a ser manipulador, pero también ser muy intolerante. Siempre busca realizar todo lo que desea. O sea, siempre trata de cumplir o de hacer todo lo que él tiene en mente. Entonces, estas son las características de un temperamento colérico, ¿ok? Que en muchas ocasiones, chicos, se da en un grupo bastante numeroso de personas. Y cuando hablamos del nivel de personalidad que evaluamos el melancólico, esto está basado básicamente en las personas más débiles, que poseen una mayor proporción en la sensibilidad, en un nivel alto de actividad y concentración de la atención, así como una baja reacción ante los estímulos del miedo y una baja correlación de la actividad a la reactividad. Es introvertido, es más sumiso a estas personas y lo caracteriza una baja flexibilidad a los cambios en el ambiente. Características del temperamento melancólico. El melancólico es el más rico y complejo de todos los temperamentos. Suele producirse por tipos analíticos, abnegados, dotados y perfeccionistas. Es de naturaleza emocional, muy sensible, predispuesto a veces a la depresión. ¿Por qué? Porque son muy hipersensibles. Entonces, cualquier cosita que le afecta, la cogen muy personal, la adaptan muy personal y estos tienden a reaccionar de una manera muy hipersensible. Es el que consigue más el disfrute de las artes, es propenso a las introversiones, pero debido al predominio de sus sentimientos, puede adquirir una variedad de talentos. O sea, puede desempeñarse, tiende a llegar a desempeñarse, pero siempre lo que más va a resaltar es esa tendencia muy hipersensible. Tiene cambios emocionales muy bruscos, ¿no? Pueden estar felices y de pronto otro, ¡pum!, se vinieron abajo, ¿no? Y se sintieron demasiado deprimidos. Se puede decir que
que hacerlo enojar es muy fácil, por lo mismo que son muy hipersensibles, como que afectan o toman muy personal las cosas. No les gusta que los interrumpan cuando realizan o se concentran a algo que es muy importante para él, como que les molesta, los saca de su cuadro, ¿no? Y eso genera de que tiendan a frustrarse y el llanto pueda fluir de manera muy fuerte, muy brusca. Cuando hablamos del nivel tipo sanguíneo, aquí hablamos de que este temperamento está basado en un tipo de sistema nervioso rápido, equilibrado, que se caracteriza por poseer una alta sensibilidad y un bajo nivel de actividad. Y aquí vamos a ver las características. Se trata de una persona más cálida, más pasiva, más vivaz y que disfruta de la vida siempre que se pueda. No quiere decir que siempre está activa, pero cada vez que ella puede, esta persona con ese carácter, con ese nivel de temperamento, de conducta, lo realiza de una manera calmada. Es receptiva por naturaleza, es de escucha activa, ¿no? Entonces las impresiones externas se encuentran fáciles, entradas en su interior en donde provocan un look a sus respuestas. Tienden a tomar decisiones basándose en sus sentimientos, siempre se evalúan cómo se pueden sentir o cómo pueden sentirse posterior a ello, ¿no? En los sentimientos más que en la reflexión. Son comunicativos, que es considerado un nivel extrovertido. Tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagia a los demás de su espíritu, que es amante de la diversión. Es como que siempre quiere siempre quiere ser ese centro de atención, llamémoslo así. ¿Ok? Este tipo de personas por lo general hablan antes de pensar. Son muy extrovertidas, muy activas y muy intuitivas, ¿no? Como que son muy impulsivos, llamémoslos así, ¿no? Como que sueltan lo primero que sienten o lo primero que pensaron, sin pensar, sin sentir qué impacto pueden tener en las otras personas. Y cuando hablamos de nivel flemático, ese tipo de temperamento está basado en un tipo de sistema nervioso lento y equilibrado, que se caracteriza por tener una baja sensibilidad, pero una alta actividad y concentración en su atención. ¿Cuáles son esas características de una persona con un temperamento flemático? Es un individuo calmado, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de evolución tan elevado que casi nunca se enfada. ¿Ya? Son personas serias, impasibles y altamente racionales. Son calculadores y analíticos. Generalmente es el temperamento de personas muy capaces y equilibradas. Es el tipo de persona más fácil de tratar y por naturaleza el más agradable en sus temperamentos. Quiere decir que este es como que el nivel de personalidad que uno debería tener, debería mejorar, debería proyectar, desarrollar en sí. El flemático es una persona fría y se toma su tiempo para tomar la decisión. Quiere decir, piensa calmadamente, no toma decisión muy apresurada como el sanguíneo, ¿no? Entonces, el flemático también prefiere vivir una existencia feliz, placentera y sin estridencias, quiere decir sin interrupciones, hasta el punto en que llegue a involucrarse en la vida en lo que menos puede. Quiere decir que disfruta y vive su día a día, pero hay muchos tipos, muchos estilos de persona que se referencian con el sanguíneo, con el flemático, con el melancólico y con el colérico. Cada uno de ellos tiene algo positivo, bueno, también tienen algo mayor relevancia, como en el colérico y el melancólico, muy negativo, que deberíamos mejorarlo, deberíamos brindarle, como se dice, ese, esa mejora, ese estilo, ese cambio, esa mejor, ese mejor desenvolvimiento, esa mejor característica. ¿Ya? Entonces, aquí también cuando hablamos de personalidad, hablamos de muchas características, hablamos de muchos desenvolvimientos, hablamos de una introversión, de una extroversión, hablamos de lo que queramos obtener, de lo que queramos lograr, hablamos en sí de conductas y patrones conductuales, que en muchas ocasiones, recuerden siempre, los factores son adquiridos, hereditarios y también por factores ambientales y personales. Entonces, toda personalidad, toda característica, todo patrón que nos define a nosotros y nos haga diferentes, en realidad es porque han influido esos tres factores que son muy importantes y que los hemos ido tocando. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Alguno de ustedes que esté conectados y que de repente
A los otros que no se han podido conectar, que ya les va a quedar la clasecita grabada. Espero que les haya podido quedar claro sobre todo lo que es básico de personalidad, pero alguno de ustedes que están conectados aquí tienen alguna duda, alguna consulta en la cual yo puedo aclarar o les quedó todo claro por el día de hoy. Creo que todo claro, ¿verdad? Bien, entonces espero que tengan todo claro. Muy bien, gracias.